de la teoría. Entonces les conviene hacer bien lindo, individual, ¿sí? Está escrito luego ahí. Después, Profe, miren, pero ¿podría alzar el material? Sí, voy a alzar. Sí, voy a subir. Bueno, tengo luego todo ahí en el drive nomás. Entonces, continuamos un poquito acá. Les decía que si ustedes ven que alguien quiere entrar y pide admisión, si le pasan, por favor, el enlace o algo. Bueno, entonces decía que el agua de mar es la que más, ¿verdad?, sales disueltas tiene. Por eso es tan salada, ¿verdad? Pero ese sabor salado no es exclusivo del cloruro de sodio, que es la sal que nosotros conocemos, la sal de mesa, sino que tiene muchas otras sales diferentes del cloruro de sodio y todas contribuyen un poquito a ese sabor entre salado y amargo que tienen las aguas de mar. Es muchísimo. Sin embargo, los témpanos y los glaciares que se separan, digamos, se congelan y se separan de las aguas de mar, están casi libres de esas sales. Es por eso que estos glaciares, por ejemplo, son fuente de agua dulce, ¿sí? Pueden quedar pequeñas cantidades de sales, pero son las sales más bien atrapadas. ¿Cómo disuelve el agua? O sea, ¿cuál es su capacidad? El agua, como la explicamos en la primera clase, es una sustancia polar y por lo tanto disuelve a todas las sustancias iónicas, es decir, a las que tienen carga como las sales, y también a todas las sustancias polares. Lo semejante disuelve a lo semejante, dice una antigua regla que usaban ya los alquimistas. En lo semejante disuelve a lo semejante. Por lo tanto, el agua disuelve a todas aquellas sustancias semejantes a ella en cuanto a sus características químicas, como la polaridad o la cercanía a las cargas, es decir, esa polaridad le da la capacidad de disolver sustancias con carga, ¿sí? A veces puede ser, dice, un mecanismo simple, por ejemplo, una separación de iones nomás, que es lo que sucede con la sal. El agua hace que se separen el enlace iónico que tienen las sales, ¿verdad? Y otras veces pueden ser mecanismos más complejos, como por ejemplo que se combine luego el agua con los componentes, como en el caso del ácido carbónico que vamos a ver enseguida. El ácido carbónico proviene de la disgregación que hace el agua de los carbonatos. Son muy abundantes los carbonatos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos casos también puede formar complejos con metales pesados, como por ejemplo, que son poco solubles, ¿verdad? Como hierro, cobre, etc. Y estos complejos se forman con ayuda de los ácidos procedentes de húmicos, se llaman cuando provienen de la descomposición de sustancias orgánicas como las hojas y eso, el humus, ¿verdad? Y también algunos aniones o cationes, estos son cationes, si recuerdan, cationes tenían carga positiva, ¿verdad? Y aniones tenían carga negativa, ¿cierto? Parte de las sustancias disueltas en forma molecular que no son con carga, es decir, sustancias moleculares son aquellas que cuando se disuelven en agua no forman cargas, no forman electrolitos. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es una sustancia molecular. No es ni polar, no tiene carga, pero se disuelve bien en agua, porque la forma molecular es no iónica y está en equilibrio con el agua, por eso la puede disolver. Continuamos. Esto que está acá son fórmulas que tenemos que saber con sus nombres, porque si no nos vamos a perder en clases posteriores. Entonces, si ustedes tienen sus hojas donde están tomando nota, por favor, anoten entonces. Esta fórmula H2CO3 es el ácido carbónico. Ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia, ¿eso qué quiere decir?
se separa en iones, ¿verdad? Se disocia en bicarbonato, se llama esto. Y anoten bien, saber. Anión porque tiene carga negativa, anión bicarbonato. También por la UPAC, ¿verdad? Esto sería el carbonato ácido, pero se lo conoce como bicarbonato y es la forma, ¿verdad?, más corriente de nombrarlo. Y esto se llama, lo que ustedes ya le conocen, ¿verdad?, es el catión hidrógeno, hidrogenión, también, ¿verdad? Hidrogenión, ¿sí? No es hidrógeno gaseoso, porque el hidrógeno gaseoso es H2, con un 2 acá abajo, atomicidad. Esto no, esto es el ion hidrógeno. ¿Anotaron? Profe, ¿cómo se llamaba la primera parte de la izquierda? Acá, ácido carbónico. Ácido carbónico, la flechita esta está indicando que se disocia porque ven que tiene iones acá, ¿sí? En... ¿Sí? Ustedes este PDF va a subir en el Classroom, ¿verdad? Sí, voy a subir. Todo voy a subir, sí. Bicarbonato, se llama esto, ¿verdad? Hidrogenión. Pero como yo eso no le pongo pues el nombre acá abajo, por eso es lo que quiero que tomen nota. Esta sería la diapositiva 7. No, perdón, 6. 6 de la clase de hoy 16, ¿verdad? Entonces por ahí si no quieren anotar todo. Bueno, por ejemplo, este es el ácido más común en el agua. ¿Por qué? Voy a volver un poco a la anterior. Porque en el agua, ¿dónde está? Porque en el agua se disuelve el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, CO2, ¿verdad? De la atmósfera y también de la respiración de los animales acuáticos, de lo que hay en el agua, se produce el dióxido de carbono, que es cuando se le suma al agua, me da el ácido carbónico. Ahí es, por ejemplo, es mecanismo de disolución, es por combinación. Se combina el dióxido de carbono con el agua, no es simplemente que se disuelve nomás, sino que se combina luego con el agua y me da el ácido carbónico. A su vez, este ácido carbónico se puede disociar incluso más. Este hidrógeno puede perder también y quedar como carbonato. Ahora ya vamos a ver enseguida. Acá hay otras especies que también pueden estar en el agua. Sulfidrilo. Esto, por ejemplo, le suele dar mucho olor a las aguas. Olor a sulfuro, olor a huevo podrido, prácticamente. El bicarbonato y el ácido carbónico no tienen olor. Está también en equilibrio molecular y en forma disociada, dice, o con mayor grado de disociación. ¿Qué quiere decir mayor grado de disociación? Que, por ejemplo, en vez de perder uno, como se muestra acá, un hidrógeno, pierde los dos. Entonces, eso quiere decir mayor grado de disociación. Por ejemplo, si este pierde su hidrógeno, va a ser sulfuro S con dos cargas negativas. O si este hidrógeno también se disocia, va a quedar carbonato con dos cargas negativas. A ver, por acá. No. ¿Cómo nosotros expresamos la concentración de esas sustancias presentes en el agua, disueltas en el agua? Hay muchas maneras de expresar, pero hay concentraciones más utilizadas, por ejemplo, las que aparecen en las normas para expresar. Entonces, cuando uno se refiere a una misma unidad, no está confundiendo. Y generalmente la expresión más común que se usa es el miligramo por litro. Esto es lo que más se usa, que equivale prácticamente a partes por millón. Miligramos por litro es la forma más común de expresarse. También hay expresiones químicas, como por ejemplo el equivalente, también se suele usar. Miliequivalente por litro, principalmente para algunos metales. Pero el resto de los componentes
presentes en las aguas se expresa generalmente en miligramos por litro, si quieren tomar nota de eso, ¿sí? Por ejemplo, miligramos de carbonato de sodio o de calcio por litro de agua. Miligramos de calcio por litro de agua, de cloruro por litro de agua, etc. Esta es la unidad. En gramos, prácticamente no, gramos por litro no, porque gramos ya es una unidad más grande y no hay tanta cantidad en el agua de cosas, digamos, a no ser en las aguas de mar. Pero en las aguas dulces, el miligramo es una buena unidad para expresar. ¿Anotaron? ¿Cuáles son los componentes? Característica dice acá es lo mismo o componentes más comunes en las aguas naturales. En las aguas naturales son las aguas que no recibieron tratamiento todavía, ¿sí? Y algunas de ellas nosotros vamos a medir en el laboratorio. Por ejemplo, el pH, que ya hablamos en la clase pasada del laboratorio del jueves. La conductividad, que vamos a hablar un poquito hoy. La alcalinidad y alcalinidades, es decir, la alcalinidad y a qué se debe esa alcalinidad sería esta parte. El laboratorio de mañana van a hacer estas tres cosas, así que presten atención. El grupo 1 que se va a ir al laboratorio tiene que ir sabiendo lo que se va a dar. Suelo hacer preguntas al azar y si el alumno no tiene ni idea, entonces yo ya tengo en cuenta ese alumno para el siguiente práctico si se presenta de nuevo sin saber siquiera lo que va a dar ese día. Así que por favor, el grupo 1, yo voy a subir esta noche todas estas cosas, el grupo 1 tiene que manejar, aunque sea qué es lo que vamos a medir el día de mañana y qué significa, por favor. Entonces, estas tres pruebas, pH, conductividad, alcalinidad y alcalinidades, vamos a hacer mañana y posteriores jueves los demás grupos. La dureza, los cloruros, los sulfatos, sustancias nitrogenadas que puede tener el agua, que son generalmente producto de la descomposición de materia orgánica, ¿sí? Cationes metálicos como hierro, calcio, magnesio, manganeso, sodio, potasio, etcétera, son más complicados de medir. Vamos a medir nosotros calcio y magnesio, sí. Y otros que pueden ser muchísimos. Puede haber, depende del suelo, puede haber arsénico, puede haber sustancias contaminantes, puede haber agroquímicos, solventes. Lo que ustedes se imaginen puede estar disuelto en las aguas. Pero eso ya es producto de la contaminación generalmente. Entonces, estos componentes que figuran acá son los que naturalmente pueden estar en las aguas, ¿sí? Eso quiero que manejen entonces. Cuando uno habla de dureza, esto voy a dar el próximo miércoles. Hoy no voy a dar dureza todavía. Hoy voy a dar alcalinidad que vamos a hacer mañana en el práctico. La dureza, parece raro, ¿verdad? Aguas duras. Aguas duras y aguas blandas. Tiene que ver con el contenido de calcio y magnesio. Cuando tiene mucho calcio y magnesio, el agua tiene algunas características, como por ejemplo dejar mucho sarro, no cuece bien las legumbres, etcétera. O sea, es una agua dura. Y consume jabón. No espuma fácilmente con los jabones. ¿Hay aguas duras en la zona? Sí, hay muchas aguas duras, principalmente cuando son de pozos muy profundos, ¿sí? Entonces vamos a seguir con estos componentes. Esto ya dimos el jueves, entonces rapidito voy a pasar, solamente para resaltar que mañana, a ver, esto le había dicho que tienen que saber, ¿verdad? Diapositiva número 11, ojo, ¿verdad? Siempre sale en el examen, les dije, ¿verdad?
¿qué rango de pH suelen tener las aguas naturales? Rango quiere decir entre tanto y tanto, ¿verdad? ¿Y qué valores suelen tener las aguas de mar oceánicas? Prácticamente hay un rango también, pero ese rango, ¿verdad?, es muy pequeñito, ¿sí? Por la presencia de sistemas químicos de amortiguación, principalmente carbonato. Y carbonato que cuando está poco ácida cede protones y cuando el agua está muy ácida el carbonato captura y entonces el pH se mantiene y de eso hablamos muchísimo el jueves, entonces voy a pasar rapidito esto. Las lluvias ácidas, no podemos nosotros confiar y decir que la lluvia, el agua de la lluvia es como agua destilada, porque si bien cuando se evapora pura, ¿verdad? Pero cuando llueve, disuelve todos los gases que puede haber en la atmósfera, que son principalmente gases de la combustión de los automóviles, de la acción industrial, como el dióxido de azufre, gases de nitrógeno, etc. Y entonces cuando la lluvia cae, disuelve esos gases y tenemos una lluvia ácida. Esto puede hacer estragos, ¿verdad? Ustedes habrán visto que puede quemar bosques, si cae en las ciudades, blanquea todos los automóviles, ¿verdad? Es un desastre. Bueno, paso entonces. Esta tiene acá unos datos muy interesantes. Hay animales acuáticos muy sensibles al pH, como las almejas. Las ranas, por ejemplo, pueden sobrevivir a pH bastante ácido, pero las almejas no. Bueno, esto también mostré, ¿no es cierto?, que cuando los niveles de pH son inferiores a 5,5 resulta el agua muy ácida y por lo tanto es corrosiva. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Hay que saber eso, ¿sí? O sea, ¿qué consecuencia tiene que el agua sea ácida y que es corrosiva de los metales, de las tuberías donde se distribuye, etcétera? Y por supuesto, abajo de 5,5 la vida de peces, ¿verdad?, es prácticamente inviable. Si tiene más de 8,6, el agua es muy alcalina, tampoco los peces y otros organismos no van a poder vivir a pH superior a 8,6, ¿sí? Y lo que hace este tipo de agua, generalmente son aguas duras, ¿sí? A su vez, es que dejan mucho depósito e incrustaciones en las tuberías. Lo contrario, ¿no es cierto?, de las aguas ácidas, que lo que hacen es sacar material. Sin embargo, las aguas alcalinas depositan material y bueno, los dos extremos, ¿verdad?, son inconvenientes para todos. Profe, Sí. ¿en qué parte hay más de 8,6 el agua muy alcalina? ¿En qué lugar? ¿Qué parte se encuentra ubicado? Depende, generalmente son los pozos profundos y depende de la profundidad y de la zona, pero en cualquier parte puede haber. En cualquier parte, pero todas son aguas profundas. Las aguas superficiales, siempre su pH anda en las cercanías de la neutralidad o ligeramente ácidas. O sea, aguas superficiales así de esta zona, por ejemplo, no hay prácticamente alcalinas. Ahora, en esa zona de Concepción y eso, donde hay mucha piedra caliza, ahí puede ser que las aguas superficiales tengan un pH por encima de 7. Pero por acá no. Por ejemplo, el agua del río Paraná tiene 6 por ahí. Ahora, si vos tenés un pozo artesiano, un pozo profundo, más de 100 metros, puede tener un pH 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Y otro de la misma profundidad, pero en otra zona, puede tener pH 9 incluso. 9, 10 tenemos nosotros en los registros de aguas, ¿verdad?, de alguna zona
profunda generalmente, pozo profundo. No sé si aclaré tu pregunta. Superficiales, superficiales muy difícil, ¿verdad? Que tenga más de 8, pero profundas 8.6. Bueno, a ver. Esto también voy a pasar. Hablamos la otra vez. La medición, ¿no es cierto? Que vamos a hacer mañana también con el pHímetro, que es uno de mesada, pero hay muchas clases, puede haber de bolsillo, más chiquititos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene el pHímetro? Les voy a mostrar mañana. Tiene un sensor, esto tiene acá una tapa, pero si le sacamos esta tapa, lo que se observa es un vidrio, una ampollita de vidrio, ¿verdad? Ese vidrio es sensible a las concentraciones de iones hidrógeno, es decir, a las cargas positivas de los iones hidrógeno, ¿verdad? Y eso hace variar el potencial eléctrico de una celda que hay acá dentro de este tubo. Dependiendo del, no sé, no me acuerdo qué pHímetro tienen ahí en CIT, pero en algunos casos, como acá se puede ver, el pHímetro es el sensor, electrodo se llama esto, es transparente. Y uno puede ver el interior y ahí uno puede ver los conductores sumergidos en un líquido, ¿verdad? La celda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este es oscuro y no se ve. No se ve, pero está ahí adentro. A ver, sigamos otros. Bueno, y acá para varias clases, prácticamente como bolígrafos, ¿verdad? Esto ya les comenté también el jueves pasado, ¿sí? Estos son de mesada y estos son de bolsillo. Se dice así. Porque son portátiles. Pueden ser a pila, a batería, ¿verdad? Y estos de mesada también suelen ser a pila y enchufados, ¿verdad? Ambas cosas. O sea, uno puede enchufar directo a la corriente con un transformadorcito. Bueno, voy a pasar acá a explicarles un poquito lo que es la conductividad, porque eso no tengo PowerPoint, pero voy a usar un PDF, pero solo unas partecitas, no se preocupen. ¿Ven el PDF? Sí, profe. Bueno. A ver. Algunas cositas importantes. También este PDF le voy a subir. Bueno, acá está. ¿Qué es la conductividad eléctrica barra salinidad? Dice. ¿Por qué dice así? Porque la conductividad eléctrica de las aguas se debe a las sales. El agua pura, H2O, el agua destilada o el agua libre de sales no conduce la corriente eléctrica, ¿sí? No conduce. El agua de mar conduce muy bien y las aguas dulces que podemos usar en nuestras casas por ahí no son tampoco tan buenas conductoras a menos que se tengan muchas sales disueltas, ¿verdad? Entonces, por eso dice barra salinidad. Y es debido a que los sólidos, ¿verdad? Que se encuentran en la naturaleza, que se disuelven en las aguas, se separan en iones que están cargados positivamente y negativamente, es decir, cationes y aniones. Y por supuesto, ¿verdad? Con los conocimientos que ustedes ya tienen de la electricidad y todo eso, cuando tenemos esas cargas, se puede conducir, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica. ¿Quiénes son los que conducen? No es un hilo metálico, ¿verdad? Como los conductores metálicos, que son los conductores primarios, ¿no es cierto? Sino que los que conducen acá son los iones. Los iones son los conductores, se llaman conductores secundarios. Y, por ejemplo, el sodio más, el calcio más 2, potasio más 1, el sulfato, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, acá los amigos, ¿verdad? Etcétera. O nitratos, cualquiera de los componentes del agua que tenga carga, ¿verdad? Son los que conducen la corriente eléctrica. Entonces, quiere decir que cuanto mayor es la conductividad, mayor es la cantidad de sales. Ojo, ¿verdad? Con eso. O sea, es una
una deducción rápida, ¿verdad?, que uno puede hacer. Entonces, la salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas y se relaciona con la conductividad, porque la cantidad de iones disueltos aumentan los valores de ambas, es decir, la salinidad y la conductividad. ¿De qué nos sirve saber la conductividad? Voy a pasar solo a las cosas importantes. No se preocupen, no va a ser todo este PDF que tiene 4 hojas. Las sales disueltas en el agua siempre, ¿verdad? Y otras sustancias afectan la calidad del agua potable o el agua de riego. Todos sabemos que no podemos regar las plantas, por ejemplo, con agua salada, porque se secan todo, ¿verdad? Entonces, la conductividad es muy importante. Por ejemplo, también, ahora que está muy de moda y casi cualquiera puede armar en su casa un cultivo hidropónico, por ejemplo, la composición de esa agua del cultivo hidropónico se mide mediante la conducción eléctrica. Porque eso tiene sales, ¿verdad?, que las plantas absorben para crecer. Entonces, el pH y la conductividad de esas aguas se tiene que medir constantemente para poder mantener las condiciones bien eficientes, ¿verdad?, para el desarrollo. Entonces, acá algo muy importante, la conductividad varía en función de la fuente de agua. Repito, ya tengo que saber bien lo que es fuente, ¿sí? Agua subterránea, agua de escorrentía, que es agua que sale de la agricultura, o sea, el agua que se usó para regar y luego sale a los cursos naturales, aguas residuales, etcétera, etcétera, pueden tener diferentes valores de conductividad. La conductividad de las aguas de pozo profundo, ahora son mayores que las de las aguas superficiales, ¿sí? Justamente porque lo que les dije hoy, porque tiene más sales disueltas. Por supuesto, la conductividad del agua de mar es alta. ¿Cómo se mide? Se mide con un dispositivo muy parecido al pHímetro, al potenciómetro para medir el pH. Muy, muy parecido, y mañana también lo vamos a medir y en sucesivas clases de laboratorio. Se mide con una sonda electrónica que aplica un voltaje entre 2 electrodos. Hay un voltaje interno dentro del sensor, ¿no es cierto? Y la disminución del voltaje se usa para medir la resistencia del agua, que se traduce a conductividad. La conductividad es lo opuesto a la resistencia. Para física, eso es verdad, un poquito de física. Acá dice luego, la conductividad es el valor inverso de la resistencia y se mide como la cantidad de conductancia en una distancia determinada. Y las unidades son, la que nosotros usamos dice microsiemens sobre centímetro. Y acá dice mos, porque al revés de la palabra ohm, ¿verdad? Ohm, ¿unidad de qué es? ¿Quién se acuerda? Resistencia. De Resistencia eléctrica. Muy bien, la unidad de resistencia eléctrica, exactamente. Y entonces, como la conductividad es lo opuesto a la resistencia, entonces la unidad es mos. Al revés, ¿verdad? Eso no va. Pero la que nosotros usamos es su equivalente, que es Siemens, y usamos, o Siemens, ¿verdad? Usamos micro Siemens. Y no tengo, a ver un poquito acá. Lo que les quiero mostrar es esto más acá. ¿Qué factores pueden afectar la conductividad? La tierra, las rocas, etcétera, que pueden descargar, por ejemplo, iones, ¿verdad?, que puede disolver el agua de repente. La geología, principalmente depende luego de eso. ¿De qué hay, verdad, en la tierra que el agua pueda disolver, que forme iones y que conduzca la corriente eléctrica? También la marea influye en la salinidad, en la conductividad de los ríos costeros, o sea, de los ríos que están en las cercanías del mar, y cuando el mar sube, ¿verdad?, puede afectar también la conductividad de esos ríos.
El aerosol del mar carga las sales en el aire hasta que la lluvia los descarga de nuevo en los ríos. Otro factor que puede afectar también es, por ejemplo, si el flujo del agua, la velocidad de flujo, por ejemplo, ahora hasta los estuarios puede afectar la salinidad, etc. El agua dulce que se pierde por evaporación aumenta la conductividad y la salinidad de la masa de agua. ¿Por qué? Porque cuando el agua se evapora, las sales no lo hacen. Entonces se van concentrando en esas aguas que se van evaporando. O sea, se concentra en el agua que queda, por eso también puede afectar. El calor puede aumentar la salinidad del mar también, ¿sí? Y cuando, acá algo muy importante que yo mañana les voy a recordar, la conductividad se tiene que medir a una temperatura fija, generalmente 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los iones, que son los responsables de la conductividad, se mueven más cuando la temperatura aumenta. Ya ustedes saben que la temperatura, ¿verdad?, luego es el resultado del movimiento caótico, ¿verdad?, de las moléculas. Entonces, si uno, por ejemplo, mide la conductividad en aguas calientes o a temperaturas más altas, me va a dar una conductividad falsamente mayor, debido al mayor movimiento de los iones, no debido a que hay más iones. ¿Se entiende? Entonces, puede que, por ejemplo, o sea, no es que es demasiado, 1 o 2 grados no hace nada, pero cuando la temperatura aumenta, la conductividad también aumenta. La salinidad, sin embargo, o sea, la cantidad de sales no se ve afectada por la temperatura, ¿eh? Sí, la conductividad. Por eso, cuando hacemos la medida, ¿verdad?, ponemos que utilizamos un equipo, conductímetro, etcétera, etcétera, y ponemos el resultado a 20 grados centígrados, por ejemplo. ¿Sí? El pH también. El pH también se tiene que poner a cierta temperatura, pero no es tan influenciado por la temperatura como si es influenciada la conductividad. Entonces, tener en cuenta un poquito eso. Mañana yo les voy a recordar. Salgo de acá y una cosa más que quiero dar hoy. Son 6:10, entonces un poquitito de paciencia si fueron tomando nota, ¿verdad? Para saber bien. Este PowerPoint tiene 10 diapositivas nomás. No voy a dar las 10 porque solo voy a dar hoy la alcalinidad. ¿Qué quiere decir alcalinidad? ¿Sí? Es la capacidad para neutralizar ácidos o aceptar protones. Ustedes ya saben, ya esto la otra vez en el examen y todo salió, ¿verdad? Los ácidos y las bases famosas, ¿verdad? ¿Sí? Las bases aceptan, ¿verdad? O sea, aceptan los protones, y los ácidos al revés. Una sustancia ácida es la que libera protones, ¿verdad? Y la alcalinidad, entonces, es una medida de los componentes básicos que puede tener el agua. Eso no quiere decir que el agua tenga que ser alcalina en el pH. Ojo. A ver, repito. Una agua ácida, como por ejemplo un pH 6, no quiere decir que no va a tener nada de alcalinidad. Va a tener, pero va a tener menos y va a tener más componentes ácidos, ¿sí? Porque entonces nunca se va a poder medir esto en aguas ácidas si uno pensaría de esa manera. ¿Qué es entonces la alcalinidad del agua? La capacidad para neutralizar ácidos o aceptar protones. Y otra definición, que es la que yo más suelo usar con los alumnos, porque se entiende mejor, es que la alcalinidad es una medida, si quieren tomar nota, de los componentes básicos del agua. Una medida de los componentes básicos del agua. ¿Cuáles son? Pregunta de examen.
¿Cuáles son los componentes básicos que pueden tener las aguas? Solo 3. Carbonatos, bicarbonatos y oxidrilos. O hidroxilo es lo mismo, OH, ¿verdad? Y acá algo muy importante. También quiero que tomen nota. Los carbonatos y los bicarbonatos son componentes naturales. ¿Sí? Naturalmente puede haber las dos, los dos, o uno solo, por ejemplo, solo bicarbonatos. ¿Sí? O los dos. Pero los hidróxidos, por ejemplo, hidróxido de sodio, los que tienen OH, no son componentes naturales, sino que son producto de la contaminación del agua. ¿Con qué? Hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Que es la soda cáustica. Se usa muchísimo, ¿cierto? Se usa como agente limpiante, se usa para preparar jabones, se usa en los lavaderos de automóviles para limpiar las llantas, se usa como destapa cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchos usos. Entonces, si uno encuentra dentro de los componentes, encuentra hidróxidos, entonces de sodio principalmente, va a ser producto de la contaminación. ¿Sí? ¿Repito? Profe, Sí. ¿podrías repetir por favor Sí. cuáles son los componentes básicos del agua? Carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Solo esos 3. De los cuales carbonatos y bicarbonatos son naturales. Proceden del suelo, etc. Son naturales. De la respiración de los peces, ¿verdad? Y los hidróxidos son productos de la contaminación, o sea, la actividad humana. Anotadísimo, ¿verdad? Gracias, profe. Sí, sí. Bueno, entonces solo esos 3 componentes. Ahora, a ver qué había más por acá. Sales de ácidos débiles, boratos, silicatos, fosfatos también pueden contribuir, pero eso en pequeñísimas cantidades, o sea que los principales contribuyentes son estos 3. Estos iones negativos en solución están comúnmente asociados con iones positivos, es decir, ellos no pueden, son aniones, carbonato, CO3 con 2 cargas negativas, bicarbonato, CO3 hidrógeno con una carga negativa y OH, no es que están solos, sino que tienen que estar acompañados de iones positivos. Por ejemplo, calcio, sodio, potasio, magnesio, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, etc. Entonces, también esto tener en cuenta que los aniones de la alcalinidad van a ir siempre acompañados de los cationes. Y acá ven que los bicarbonatos representan la principal forma de alcalinidad. Prácticamente todas las aguas tienen bicarbonato, en menor o mayor grado o medida, ¿verdad? Pero todas tienen. Se forma por la acción del dióxido de carbono sobre los materiales básicos que se encuentran en el suelo. O sea que el dióxido de carbono disuelve eso, ¿sí? Dicha especie iónica, o sea, los bicarbonatos, ¿verdad? Y el hidróxido son particularmente importantes cuando hay gran actividad fotosintética de algas o ven cuando hay descargas industriales o de actividad humana en los cuerpos de agua. O sea, este hidróxido, lo que les dije hoy, si está presente es porque hay descargas de productos muy alcalinos que se usan generalmente como agentes de limpieza. Bueno, acá hay un esquema que nos muestra cómo el gas dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera o bien que procede de la respiración de los peces, forma con el agua, CO2 más agua, forma el ácido carbónico
El ácido carbónico, por ser ácido, a su vez, actúa sobre los depósitos de roca caliza, por ejemplo, ¿verdad? En el fondo del agua o de los lechos, y puede formar, por ejemplo, iones, bicarbonato, liberar calcio libre, etcétera, que va a pasar a formar parte de la composición del agua. O sea, que va sacando del suelo y va mandando al agua. Acá tenemos la reacción entre agua y dióxido de carbono. Agua más dióxido de carbono da ácido carbónico. Luego el ácido carbónico disuelve a los carbonatos en presencia del agua, porque esto es agua, el fondo de un lago, de un río, etcétera. Y puede liberar iones calcio, bicarbonatos, etcétera, que es lo que se muestra acá. El carbonato de calcio es la roca caliza, que es muy común, ¿verdad? En todas partes hay un poco, y en algunas regiones sí que hay mucha roca caliza, como por ejemplo les hablé yo de Concepción. ¿Verdad? Concepción en la zona de Villeta y eso. Vallemí, perdón. Vallemí creo que se llama, donde sacan luego para el cemento. Hay, ¿verdad?, mucha roca caliza y hay formaciones muy interesantes que ahora se está usando para el turismo, para ver las cuevas, donde se forman las estalagmitas y estalactitas, ¿verdad? ¿Quién sabe eso qué son? ¿Quién se anima? Estalagmitas y estalactitas. Anoten un poco y después googleen. Nadie sabe, así para contar nomás, yo creo que son así. A ver, pues mis alumnos que siempre hablan. Profe, ese Sí. yo me acuerdo que creo que hablaste el semestre pasado de eso. Creo que era una imagen era que vi, que era en unas cuevas, estaba. Era como puntas, Sí. era. Y esas puntas podían venir del techo o salir del suelo, ¿verdad? Sí, tanto arriba como abajo. Sí. Eso. En ese caso, el agua no es que está así en un río haciendo este trabajo, sino que es agua, ¿verdad?, que filtra, ¿no es cierto?, en las cuevas y le va disolviendo al carbonato de calcio gotita a gotita. Entonces, le disuelve y se forma, digamos, la primera gotita, por decirlo. El agua se evapora y entonces se va formando como espículas, como pequeñas columnas que pueden hacerse muy gigantes en años y años y años, ¿verdad?, de esa acción, ¿sí? Una parte puede gotear al piso y crecer también desde abajo. Entonces ahí tenemos las estalagmitas. Y las que se fueron formando desde el techo se denominan estalactitas. Pueden googlear y buscar las imágenes. Es esto mismo que está haciendo el ácido carbónico, nada más que no en el lecho de un río, sino en una cueva donde con pequeñas gotitas, ¿verdad?, se está produciendo la misma acción. Profe, algo así como la cera de una vela que se seca. Algo así, sí, exactamente. Pero eso puedes hacerlo más rápido. Esto lleva siglos. En esas cuevas de Concepción, por ejemplo, si entran a mirar después algunas imágenes, hay algunas zonas de la cueva donde hay unas pequeñas formaciones, pero por lo visto que no le dio el tiempo suficiente, o sea, la formación de esas cuevas, ¿verdad?, no es tan antigua, entonces no hay, ¿verdad?, tantas estalagmitas, no hay luego, pero se nota que se quisieron empezar a formar, digamos. Ahora hay regiones en el mundo que son muy famosas y que sirven de atractivo turístico para ir a verlas. Genial. Entonces, no tiene que ver eso
con nuestro tema, pero le quería decir nomás que es la misma cosa que sucede acá en el lecho de esta fuente de agua, también puede suceder en una cueva. Bueno, acá nada más, no me voy a detener mucho, pero es nada más para mostrar que este dióxido de carbono que acá se muestra que proviene del aire y hace este trabajito, también puede provenir de la respiración, de la actividad metabólica, y eso va a conducir a que aumente este carbonato, que es CO3, 2 cargas negativas. CO3, 2 cargas negativas, carbonato. Cuando ese carbonato aumenta mucho en el agua, entonces las aguas son más alcalinas. Por eso dice el efecto de procesos metabólicos en la alcalinidad, ¿sí? Y es como un indicador de la actividad biológica que puede haber en ese curso de agua, por ejemplo. O sea, sumar los sedimentos, también sumar al metabolismo biológico, ¿verdad? A la fotosíntesis, por ejemplo, etc. Bueno, paso esto. ¿Cómo vamos a determinar? Mañana rápidamente yo les voy a explicar otra vez, pero ustedes ya tienen que ir sabiendo alguito. La alcalinidad en el agua, tanto natural como tratada, usualmente es causada por la presencia de carbonato. Acá está la formulita. Ion carbonato, hay que ponerle la carga, si no, no se llama carbonato. Y bicarbonato, que acá también está su carguita, ¿sí? Que tiene que estar asociado a alguno de estos metales. Entonces son estos dos principalmente los que vamos a medir, y por ahí algunos hidróxidos que van a ser producto de la actividad humana. ¿Para qué sirve medir la alcalinidad? Principalmente sirve para saber cómo se van a tratar las aguas para eliminar la turbidez. Porque la turbidez de las aguas para ser tratadas hay que eliminar con agentes químicos. Y esos agentes químicos reaccionan con la alcalinidad del agua. Forman como unos precipitados y arrastran la turbidez al fondo. Así como cuando se limpia una piscina. Hay que ponerle los productos químicos, prender el filtro, que se mezcle, ¿verdad? Y después al otro día uno ve que se va todo al fondo. Entonces, tiene que haber componentes básicos, porque si no, no vamos a poder hacer ese tratamiento. Entonces, es necesario fijar, ¿verdad? Para fijar los parámetros del tratamiento químico. Y por supuesto, para controlar la corrosión o la incrustación. Si la alcalinidad es alta, vamos a tener más incrustaciones. Si la alcalinidad es baja, vamos a tener más corrosión. Entonces, es muy importante saber la alcalinidad de las aguas. Y vamos a determinar por titulación. Para saber ya. ¿Cómo se determina? Por titulación. Es decir, vamos a tener que usar una bureta. Anoten. Titulación, ver bureta. ¿Sí? Lo que se hace es, como uno busca los componentes alcalinos, entonces para medir esos componentes alcalinos vamos a usar un ácido. Y ese ácido tiene que tener una concentración exactamente conocida. O sea, nosotros vamos a preparar ese ácido en el laboratorio, ¿verdad? Vamos a preparar con una concentración conocida y le vamos a agregar gota a gota desde una bureta, que es la titulación, ¿no es cierto? Hasta que se neutralicen todos los componentes alcalinos. ¿Cómo vamos a saber, o sea, cómo vamos a visualizar y decir, ya neutralizamos todos los componentes alcalinos? Porque vamos a usar un indicador de pH, ¿sí? Que se llama metil naranja o anaranjado de metilo. Eso es lo que vamos a usar, ¿sí? En el laboratorio, anaranjado de metilo. Entonces le vamos a poner unas gotas de ese indicador y le vamos a agregar el ácido a nuestra agua. Gotita a gotita. Hasta que el indicador anaranjado de metilo me cambie de color y me indique
que ya no hay componentes alcalinos, que ya se neutralizó todo. ¿Sí? Muy sencillo. Ahora cuando ustedes hagan el trabajo, esta parte, este método se llama volumetría. Métodos volumétricos, cuando hagan el trabajito que está en tareas. ¿Sí? Acá ya tienen una aplicación, la medición de la alcalinidad. ¿Sí? Bueno, entonces el indicador de viraje, vamos a trabajar también con este otro indicador que se llama fenolftaleína. Es muy interesante porque si la fenolftaleína me da color, sale rosada, porque rosado es el color, ya me está indicando que el agua está alcalina. O sea que tiene más componentes aparte del bicarbonato. Puede tener carbonatos y también puede tener hidróxidos. ¿Sí? Y si la fenolftaleína no me da color, entonces tiene solo bicarbonato y eso vamos a medir con el otro indicador anaranjado de metil. Mañana, antes del práctico, vamos a hacer otra vez un breve repaso ahí sobre la marcha, entonces para explicar de vuelta cómo es que se mide la alcalinidad, ¿sí? Para la teoría de hoy hay que saber qué es la alcalinidad, cuáles son los componentes químicos que otorgan alcalinidad. Ojo, ¿verdad? Con eso. Y cómo se mide mejor para mañana en el laboratorio. Bueno, y acá tenemos un montón de interpretación, porque no solo vamos a saber cuánta alcalinidad hay, ¿sí? Cuánta alcalinidad, que se llama alcalinidad M, alcalinidad total o M. Es la alcalinidad total o dureza temporal también se llama, ¿sí? Luego con la fenolftaleína vamos a tener uno que se denomina alcalinidad P, conocida como alcalinidad. La fenolftaleína, esta P es de fenolftaleína, del inglés pH. Y esta M es alcalinidad M porque viene del metil orange o anaranjado de metil, ¿sí? Si la fenolftaleína cambia de color, es que el agua tiene un pH mayor a 8,3. O sea, algo muy interesante. Con solo ponerle una gotita de este indicador, yo ya puedo saber si el agua está alcalina o no. Bueno, y acá tenemos las diferentes posibles situaciones que se me pueden presentar. Si con fenolftaleína no se produce coloración alguna, P es igual a 0, toda la alcalinidad está presente como bicarbonato. No hay carbonatos ni no hay hidróxidos. De entrada ya podemos decir. Este es el común de todas las aguas. Si quieren anotar. La situación 1 es el común de la mayoría de las aguas. O sea, la mayoría de las aguas tiene alcalinidad P igual a 0. Si P es mayor a la mitad de M, la alcalinidad se debe a hidróxidos y carbonatos. Si P, no importa, esto no hay que saber de memoria, ¿verdad? Pero estas son las situaciones que se dan. Si P es menor que medio M, la alcalinidad se debe a carbonato y bicarbonato. Si P es igual a medio M, igual, entonces la alcalinidad es producida por bicarbonato y equivale a 2P. Cuando P es igual a M, la alcalinidad es completamente a hidróxido. Esto, situación 5, es muy difícil tener. ¿Por qué? Porque las aguas pueden tener hidróxidos, pero siempre tienen bicarbonato. Naturalmente siempre tienen. Entonces, esta situación 5 es difícil de obtener. La 1 es la más común, repito, ¿sí? Y también la 3. Esta situación 3 se suele dar en aguas alcalinas. Entonces, 1 y 3 suelen aparecer. Vamos a ver qué nos sale mañana. Y la 5 casi nunca. Entonces, esto es lo que hoy decía yo, alcalinidad y alcalinidades. Es esto. Alcalinidad es la medida total
y alcalinidades es poder decir otra vez a qué se debe la alcalinidad. ¿Se debe a bicarbonato? ¿Se debe a los dos, carbonato, bicarbonato? ¿Se debe solo a oxidrilo o se debe a todos? ¿Entienden? No hace falta que sepan esto, solamente hay que saber interpretar. Bueno, y hasta acá, porque después ya viene la dureza, que va a ser la próxima clase. A ver. Profe, ¿Preguntas? ¿Sí? y medir la alcalinidad o la acidez serían opuestos nomás, ¿verdad? Porque cuando más alcalino, menos ácido. Sí, no se mide. La acidez se maneja con el pH más vale, ¿verdad? Pero no se mide así en una medición química, así con un reactivo, no se mide la acidez, se mide la alcalinidad nomás y así mismo como vos decís, si tiene baja alcalinidad es porque es ácido, ¿sí? Así mismo como dedujiste. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que va a ir mañana al laboratorio, acá en esta clase de hoy? Sí, profe. ¿Qué vamos a medir mañana? El pH. ¿Otra cosa? Conductividad. La alcalinidad. Y la alcalinidad. Muy bien. En el folleto que les adjunté ahí, yo con esto ya termino, que está también en la copistería Raquel, está para que si quieren retirar de ahí, no quieren imprimir. Son 5 hojas, nomás parece que son, y ya es para todos los 3 prácticos que vamos a hacer. O sea, las 3 clases que va a tener cada grupo. Ya está todo ahí. Quieren imprimir ya de una vez. Ahí tienen que llevar cada uno, porque eso me preguntó hoy una compañera de ustedes. Cada uno, ¿por qué? Porque ahí van a tener ustedes un lugar para anotar y yo les voy a ir firmando su trabajo de ese día, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que tener la guía. Profe, ¿cómo es? ¿Materiales? Sí, es un folletito. ¿Qué hay que comprar? Que hay que comprar 5 hojas nomás tiene. O imprimir, están acá en la plataforma. Profe, ¿ese es para todos los grupos, solamente para el grupo 1? Para todos. Ah, dale. Para todos, sí. Ustedes van a verlo ahí que dice, primera parte dice pH, conductividad y alcalinidad. Segunda parte dice así luego, ¿verdad? Si quieren llevar solo lo de la primera hoja, la primera parte mañana, pero son 5 hojas nomás, ¿ya? Después yo creo que pueden hacer todo ya y tener, ¿verdad? Bueno, entonces por hoy es todo. El próximo miércoles vamos a seguir dando dureza, cloruros, no se pierdan, por favor. Y mañana entonces hacemos esas 3 mediciones con el grupo 1. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿ibas a alzar hoy los PDF que tenías en las presentaciones? Sí, voy a subir, sí. Ahora me quedo y... sí, recién y 35 y ya voy a subir. Profe. Sí. ¿Y un libro donde esté esto del agua? ¿Cuál es? Mira, también ahí en Raquel hay un libro, en realidad es una copia de una parte de ese libro que pueden buscar en PDF también, que es de Miguel Rigola, se llama. Les voy a subir, yo le puse en la presentación, en el PowerPoint les puse. Hay ese en PDF para bajar, pero más bien es para la segunda parte de agua, que es tratamiento de agua. Ahora yo creo que se van a poder manejar muy bien con los PowerPoint que están así como bien escritos, bastante escritos y resumidos, ¿verdad? Para lo que ustedes necesitan saber. Fuente, lo que le voy a subir un material más larguito. O sea, 3 hojas tiene, no es tampoco tan largo. Tengo unos cuantos materiales para subir, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Está bien, entonces mañana nos vemos con el primer grupo ahí en Ciencia y Tecnología.